Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo, bienvenidos a Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas que nos permitan convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy me acompaña en este podcast Galia Joffe. Galia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí feliz de tenerte con nosotros. Galia es psicóloga, está dedicada a la sanación energética, es productora de experiencias de conciencia y bienestar y es socia fundadora de Healing Zone. Así es que bienvenida. Y bueno, y este podcast siempre empieza con una pregunta, Galia, y es, ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas? Pues creo que es una pregunta sumamente poderosa porque ese primer aspecto de lo que nos pasa creo que puede llevar a transformarnos la vida. Y yo siempre tuve claro que venía a servir, siempre tuve claro que venía a compartir. No sabía de qué forma, no tenía claro cómo iba a ser, pero cuando yo era niña, mi mamá se enferma y fallece cuando yo era muy chica. Y desde siempre yo tuve esta visión, yo veía, percibía energía y como que sabía que se iba a ir pronto, ¿no? Y al mismo tiempo de tener esa sensación como decir, ya se va a ir y no entiendo por qué lo sé y no entiendo por qué lo veo, tenía como una constante ansiedad de decir, es que se puede sanar, como yo sé que ella podría sanarse, pero no sé cómo ayudarla, ¿no? Obviamente no me correspondía y no me tocaba, pero creo que eso fue como una primera puerta que me abrió a mí como en tener que entender desde muy chica que había algo más allá y a conectarme como con estos procesos de duelo y pérdida que más adelante eh, se convirtieron en un proceso de autosanación, ¿no? Cuando yo empecé como a necesitar entender que yo tenía que sanar todos estos procesos que en algún momento no pude digerir, fue que empecé a buscar herramientas y eso me llevó a decir, ok, pues ahora lo tengo que compartir, ¿no? Ahora tengo que transmitir esto que yo pude sanar en mí. ¿Cómo era esa niña y qué era lo que veía esa niña que sabía que era algo como dices, como de certeza, pero que al mismo tiempo no podía entender ni decir? O sea, ¿cómo era esas sensaciones? Porque seguramente habrá otros niños que transiten por este proceso y mamás que puedan ser testigos, pero que no sepan cómo manejarlo. ¿Cómo te diste cuenta que tenías estas capacidades? Sí, de hecho hay muchos niños que tienen como esta sensibilidad abierta y ahorita cada vez más, ¿no? Y es algo que la verdad es que yo no compartía con nadie. O sea, yo no tuve como ese apoyo de poderlo hablar, o sea, como poderlo compartir, hasta que fui un poquito más grande que una maestra que tuve de canto me dijo, como siempre hay un ser que me acompaña, me dijo, no estás loca, sí, yo también lo veo. Y ahí yo dije como, wow, o sea, pensé toda mi vida que lo que yo estaba viendo era mi imaginación. Y entonces ahí fue como la primera puerta de decir, ok, eh, hay algo que explorar aquí, ¿no? Entonces, realmente no es algo que yo tuve las herramientas en ese momento para manejar. Lo que hice en ese momento fue cerrarlo porque tenía muchísimo miedo de volver a ver algo que no me gustara. Y al cerrarlo fue que después de muchos años me empecé a enfermar, ¿no? Mi cuerpo empezó a bloquearse, empezó a atorarse y ahí fue cuando tuve que volver a abrir la puerta y entrar a autosanarme, ¿no? Porque esa era la clave, ¿no? A veces estos procesos donde bloqueamos, la única salida es volverlo a abrir. ¿Cómo empezó tu camino de autosanación? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer y cuál fue la corriente o que tú utilizaste para poder empezar en este camino? Eh, yo empecé, bueno, yo desde que tengo memoria, desde muy chiquita, yo meditaba. No sé, nadie me enseñó a meditar, pero siempre les decía, me voy a irme a hacer mis cosas. Y me acuerdo que me sentaba y respiraba, ¿no? Y ahí empecé como a conectar. Y ya cuando me di cuenta que necesitaba sanarme,
porque literalmente, médicamente nadie me solucionaba. Fue un proceso como bastante complicado. Empecé a explorar diferentes técnicas de sanación, estudié Theta Healing, estudié luz dorada, después más adelante estudié constelaciones familiares, sanación cuántica y me acuerdo perfecto mi primera sesión de Theta Healing que empezó la sanación y yo así instantáneamente dije como, wow, yo ya he estado aquí, ¿no? O sea, como yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé hacer esto y empecé como a recordar, empecé como a abrir y dije, a ver, necesito estudiarlo, ¿no? O sea, para que se vuelva a abrir este canal y pues ahí me di cuenta que me era fácil, ¿no? Entre comillas, como que veía, yo pensé que todo el mundo veía lo que yo veía, ¿no? ¿Qué es lo que tú veías, Galia? Me era muy fácil como leer a las personas, ¿no? O sea, como ver las imágenes, como irme a su historia. Te pasó esto de niña, viviste tal cosa, veo una emoción de tristeza en tu corazón, traes un tema pendiente con tu papá, ¿no? Entonces, como que de repente era como muy, muy fácil para mí poderlo ver. Y pues yo no. Cuando tú dices que veías, las imágenes llegan a ti, o cómo es este proceso para aquellos que no ven, poder entender a aquellos que sí ven. Ok. Sí, para mí, a ver, hay que dejar claro que cada quien tenemos diferentes dones y conforme los vamos trabajando, podemos sensibilizarnos, ¿no? Hay gente que escucha, hay gente ¿cómo sabes? Me dijeron, ¿no? O sea, escuché. Eh, y yo como empecé a darme cuenta de esto, yo veía imágenes tal cual o colores, ¿no? Entonces, una imagen de alguien que está así, pues probablemente está con un dolor en el corazón, ¿no? O veo una figura masculina, ¿quién es? ¿No? Literal, como si me estuvieran pasando una película, ¿no? Y así empezó. Después, a veces no son imágenes, simplemente es como la información, ¿no? O sea, como que te llega la información. Y eso es algo que yo sí creo que todos tenemos la capacidad de sensibilizarnos y abrirnos, porque todos somos seres espirituales, todos tenemos esta antena de conexión que si nos abrimos a sintonizar con ella y a conectarnos con nuestra intuición, nos es más fácil reconocer y fluir con la vida, porque esta es la clave, ¿no? O sea, esta es la guía. Entonces, así fue como empezó a abrirse todo esto para mí ya desde un lugar más consciente. ¿Cómo le llamas tú a este don que tienes? O sea, es energético, lo desarrollaste a través del Theta Healing, que es un proceso de sanación también energética, ¿cómo fue este camino para poder entender cómo eso puede también colaborar en la vida de otros? Eh, Empezó siendo como un proceso totalmente de autosanación para mí. O sea, yo empecé a verlo como un espacio en el que yo me podía sanar y entender, ¿no? Como mi propio mundo y mi propio proceso, como para mí, para alguien que siempre vi el mundo un poco sensible, como en energía, esto me daba mucho sentido, ¿no? Entonces, fue como abrirme a trabajar en mí y ahí mismo me di cuenta que en las prácticas o sea, estaba ayudando muchísimo, ¿no? Después la gente me pedía, oye, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes dar una sesión? Y yo tenía mucha resistencia porque yo decía, no sé, o sea, como yo estudié psicología, ¿no? Entonces, tenía esta resistencia de decir, pero, ¿cómo lo uno? Hoy ya lo logré hacer, ¿no? O sea, hoy es algo que no lo puedo ver por separado, la mente, el cuerpo, la energía, la parte espiritual, y logré hacer esa unión, pero realmente sí, esta apertura empezó como de decir, yo me tengo que sanar, yo quiero entender qué me pasa, y creo que todo terapeuta y todo sanador debería empezar por ahí, ¿no? O sea, cualquier persona que esté buscando, eh,
aportar algo, tienes que empezar por ti. O sea, tienes que tú conocerte y haber entrado como a esos lugares a veces un poco oscuros para poder sostener otros procesos, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que así fue como se empezó a abrir. Galia, ¿tú le llamarías a esto como psicología energética? Yo llegó un momento en el que dije, ¿cómo le puedo llamar a esto que hago? Y sí, le llamé psicología energética porque creo que entre más herramientas tengamos como terapeutas y como seres humanos, quieras hacer lo que quieras hacer y compartir al mundo, creo que tenemos más amplitud de poder aportar y llegar a todo tipo de personas, porque yo en mi propio proceso, ¿no? De autosanación con terapia convencional y con técnicas energéticas, me di cuenta lo limitada que se quedaba la psicología solamente revisando la mente. Y me frustraba, ¿no? Me frustraba muchísimo en algunas terapias porque yo decía, es que yo no necesito lo que esta terapeuta me está dando, así sea la más estudiada y del mundo, ¿no? O sea, no me está ayudando. Y ahí un día en una de mis sesiones salí muy enojada y dije, yo voy a hacer lo opuesto a lo que hace esta mujer. O sea, Ajá. yo voy a tener todas las herramientas que pueda para que la persona que llegue conmigo en una sesión pueda sanar, en una sesión le pueda cambiar algo que transforme su vida, porque esta idea como de en 5 años, o en 2 años, o en no sé, 15. Sí. ajá, sí, es como, no funciona, ya es obsoleta. O sea, la vida va demasiado rápido como para pensar que necesitamos 5 años para sanar una herida, o un evento, o algo traumático que nos pasó, ¿no? Entonces, ¿Cómo sería una sesión de psicología energética? eh, es realmente es una mezcla de diferentes, técnicas que yo siempre les digo que no se los puedo definir exactamente, porque cada sesión es completamente diferente. O sea, así tú vengas 3 veces, puede ser que las 3 veces sean totalmente distintas, porque cada día necesitas otra cosa. Entonces, conforme la persona va hablando, vamos llegando como si no tiene claro lo que necesita, vamos llegando ahí, o si hay claridad, vamos a la raíz de lo que está provocando el bloqueo, la limitación, el estancamiento, la enfermedad, ¿no? También trabajo mucho como a nivel del cuerpo físico. Y, y entonces a partir de ahí vemos si hay como, si es algo ancestral que hay que desprogramar, que hay que constelar, si es una creencia equivocada, si es un patrón de pensamiento, y pues vamos ocupando en ese momento como diferentes técnicas, ¿no? Ya sea desprogramación, ya sea algo más físico, sanación, una lectura. A veces la gente, mientras vas hablando y vas como entrando a esa parte del inconsciente, te das cuenta cómo la energía cambia, ¿no? O sea, cómo vas logrando entender la historia y la misma persona empieza a soltar. Y entonces, no sé, me dolía el pecho y terminamos de ver la historia y es como, ¿cómo está tu pecho? Ya no Bien. está. Ujú. Ujú. ¿Cómo podemos desde este momento empezar a tener una conciencia diferente? O sea, para ti, ¿cuál sería como lo primero que le podrías decir a alguien como para decir, a ver, quiero el cambio, empezar a hacer un cambio hoy en mi vida porque no me siento feliz o porque me siento con mucha presión o simplemente porque necesito una mejor vida? ¿Qué podrías decirle a esta persona que pudieran hacer los primeros pasos para acercarla a esa vida que desea? Mira, Marta, lo primero, y tú lo dijiste ahorita, es ser consciente de que algo no está bien en mi vida, ¿no? Porque mucha gente se adueña o se adapta a su malestar, a su dolor, a su carga, a su pérdida. Y ahí eh, nos habituamos a sentirnos mal. Entonces, lo primero es reconozco que algo no está bien en mí, que no me siento bien y que lo puedo cambiar, ¿no? Y yo siempre les digo, todo se puede cambiar, todo se puede transformar. Somos energía y la energía simplemente está en movimiento. Entonces, necesitamos
generar ese movimiento que en algún momento se estancó. Y otro punto importante es reconectar con el poder que tenemos de autosanarnos. Ujú. Yo sí confío muchísimo en que si supiéramos el potencial que tenemos como seres humanos, como seres infinitos, no dudaríamos en ningún momento de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Tanto para sanar una emoción, algo físico, como para crear la vida que queremos. Y sé que de pronto suena como muy mágico, ¿cómo le voy a hacer? Pero es que sí, sí somos seres creadores, venimos a darnos cuenta y a recordar que está en nuestras manos crear nuestra realidad. Entonces, ese punto sería como hacerte responsable de tu vida, de tus creaciones, y tomando esa responsabilidad, tienes en tus manos la capacidad de moldearlo como tú quieras. Partiendo de que somos seres creadores, porque hemos manifestado la vida que tengamos, nos guste o no nos guste, como la tengamos, es lo que hemos manifestado hasta este momento. ¿Cómo puedo manifestar una vida diferente? ¿Cómo puedo yo decidir hoy manifestar una historia distinta o alcanzar aquello que siempre he querido que no lo he logrado? Lo que tenemos que entender para manifestar es que somos seres electromagnéticos y que todo lo que pensamos y sentimos se va a proyectar en nuestra realidad, se va a proyectar en nuestro mundo material. Entonces, lo primero que yo les diría es revisa así profundamente tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás pensando todo el día? ¿Hacia dónde van esos pensamientos? Porque eso es lo que estás creando, ¿no? Y probablemente tenemos años con ciertos patrones de pensamiento que nos están haciendo crear la misma realidad. Entonces, uno, revisa tus pensamientos. Dos, revisa tus emociones, porque el corazón es el que magnetiza esa información. Si yo ahorita les digo, cierren los ojos y traigan a su corazón un recuerdo amoroso y expansivo y donde te sentiste increíble, automáticamente en un instante tu energía se expande, cambia. Entonces, cuando somos conscientes que podemos cambiar nuestra energía en segundos, ya te tienes que hacer muy responsable de lo que sientes y lo que piensas, ¿no? Y yo una de las herramientas que más uso para transformar cualquier cosa es la meditación, porque te permite acceder a estados, a ondas cerebrales que lo que hacen es poner a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu energía en este estado en el que puedes transformar, sanar, visualizar una nueva vida, recibir nueva información y de ahí, o sea, tengo gente que en una meditación se sana de cosas o les llega información de, wow, ya sé cómo resolver esto, ¿no? Entonces, esa apertura a permitirte cambiar. ¿Por qué crees que no hemos tenido acceso a estas herramientas de una manera más fácil? Que es algo que tendríamos que aprender desde el kinder. O sea, como que últimamente se ha abierto más, pero ¿por qué no todo el mundo tiene acceso a ello? Mira, yo creo que sí hay una parte en donde el sistema nos quiere un poco controlados, ¿no? O sea, yo creo que esto no es de lo que estamos hablando nosotras, no es nada nuevo, Sí. es algo que nuestro ser sabe, es algo a nivel ancestral de miles de millones de años atrás, que que yo como lo veo es que nos fueron como bloqueando esta información y nos fueron dificultando como esta capacidad innata que tenemos para conectar con nuestros dones, con nuestro poder, con nuestra intuición, con nuestro potencial de crear. Entonces, yo creo que la información siempre ha estado ahí, pero nos han hecho creer que o es negativa o no funciona, o simplemente como hacerla ver muy difícil cuando es lo más fácil que existe. Es tu conexión contigo, como tú dices, deberían de enseñárnoslos en el kinder de qué sientes, cómo estás, quién eres tú, ¿no? O sea, qué necesitas. Entonces, yo creo que siempre ha estado y que es
por ejemplo, meditar, no necesitas nada, necesitas ni siquiera música, ni pagar, ni nada. Si tú te das un momento para estar contigo y respirar, ya estás entrando en un estado de conexión. Entonces, creo que es como más quitarnos estos juicios en torno a esta sabiduría que que siempre ha existido, ¿no? Y permitirnos recibir y conectar con ella. Cuando tú hablas de meditar, o sea, todos tenemos como diferentes ideas de meditar. Y hay gente que te dice, uy, no, a mí la meditación no se me da. ¿Cuáles serían como las tres cosas importantes al meditar para que alguien pudiera, a ese que dice, ah, yo no sé meditar siempre y tengo ganas, que pudiera ser esa persona para poder entrar en esos estados de conciencia? Ok, hay diferentes tipos de meditación. Cada tipo de meditación va a generar otras conexiones neuronales, va a activar otros procesos en tu cerebro y en tu cuerpo. Eh, lo que yo siempre les digo cuando van a empezar a meditar es, busca un espacio tranquilo, que los estímulos externos no te distraigan al principio, después puedes meditar hasta en el lugar más, con la cantidad de gente que quieras, pero un lugar tranquilo donde puedas estar en paz. La respiración es lo que te va a anclar al presente. O sea, si te sientes que te empiezas a ir y el pendiente y el pensamiento, solo conecta con tu respiración. O sea, aunque te quedes observando cómo entra y sale el aire y observar los pensamientos que pasan y dejarlos ir. Nada de poner la mente en blanco, entonces no me salió, porque no. Cero. O sea, es imposible que pongamos la mente en blanco. Tenemos demasiados estímulos, entonces lo que queremos hacer es ir vaciando la mente, ir acostumbrando a nuestro cerebro a entrar en ondas neuronales más bajas, en frecuencias que nos permitan como entrar en estos estados de sanación, de creatividad, de paz, porque estamos a 1000, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir entrenando a nuestro cerebro de aprenderse a quedar y a nuestro cuerpo también, ¿no? Porque muchas veces es como, sí, pero no, no puedo, 5 minutos, ya no pude más, pero porque no es que no puedas, es que tienes prisa, es que estás acostumbrado a estar en tan rápido que cuando te das un momento de paz, no sabes ni qué hacer, ¿no? Y es como, no hagas nada, respira, o sea, mantente ahí. Galia, en tu experiencia ahorita, ¿qué mundo estamos viviendo? Porque hay personas que hablan de que estamos viviendo una de las etapas más luminosas, hay otros que estamos viviendo una de las etapas más oscuras, otros que no tienen esperanza, otros que dicen, no, hombre, estamos a 2 del cambio. Para ti, ¿qué es, Galia, este momento de la humanidad? Wow, estamos, para como puedo yo percibir las cosas, estamos viviendo como, como si viviéramos en dos mundos. Estamos viviendo una especie como de división en donde, por supuesto, los que puedan entrar en esta etapa en esta frecuencia de conectarse con ellos mismos, de tener más conciencia, de hacerse responsable de sus procesos, de, de darse cuenta que somos creadores de nuestra realidad. Entonces está esta posibilidad como pues de mucha apertura, de mucho poder, de mucha magia, de mucha colaboración, de, pues de espacios como, pues como estos, ¿no? Que en algún momento hace años eran como Impensables. sí, era como, esto no se puede hablar en público, ¿no? Y hay muchísima más apertura. Siempre yo les digo que cuando yo empecé a dar talleres, lo que yo daba en 2 meses, ¿no? Porque era como mucha información que digerir, hoy yo se los puedo dar en 4 sesiones. O sea, la gente está más abierta, hay mucha más capacidad de recibir y digerir esta información. Y por el otro lado, está esta polarización en donde estamos y vamos a seguir viendo mucho caos en el mundo. Vamos a seguir viendo como toda esta este drama y estos procesos como de rebeldía de la gente, porque hay
mucho disgusto, ¿no? Entonces, no es que si estás aquí no te das cuenta de esto, pero, o sea, no somos inmunes a lo que está pasando. Sin embargo, la diferencia está en si te vas a meter a ese espacio, si te vas a meter a esa idea de separación y a la lucha y estar en ese caos, o lo vas a observar y vas a trabajar internamente ese caos, y vas a trabajar internamente esa lucha y esa guerra que estamos viviendo en el mundo. Y ahí te cambia todo, porque por supuesto, no están pasando cosas en el mundo, hay mucha oscuridad saliendo a la luz, pero yo no creo que sea algo nuevo. Yo creo que está más bien saliendo la información que estuvo tapada durante mucho tiempo. Y eso no quiere decir que no existía, sino que hoy somos conscientes y estamos viendo cuánta carga, cuánto daño, cuántos secretos, cuánta, ¿no? Cómo hemos vivido bajo como esta burbuja que también es lo que decías hace rato, no nos dejaba conectar con quien realmente somos, ¿no? Con nuestro poder de crear, de autosanarnos, de saber que hay mil formas de, por ejemplo, de sanarnos, no nada más una medicina te puede sanar, ¿no? Entonces, creo que hay como esta dualidad y mi sugerencia es busquen espacios de unión, busquen espacios de como dejar de tomar partido, dejar de decir los buenos y los malos y hagamos el trabajo interno, ¿no? Empecemos por nosotros mismos. Y, y eso es lo que yo percibo de lo que se está viviendo ahorita. Entonces, sí, del otro lado, sí, hay mucha apertura, hay mucha luz que, que hay que nivelar. Finalmente, hoy tenemos acceso a herramientas como lo estábamos platicando, que nos permiten pues convertirnos de verdad en mejores seres humanos y es una opción que hoy tenemos y que tenemos que tomar. Galia, por último, me gustaría preguntarte, si tuvieras una varita mágica, ¿qué le regalarías a la humanidad? Ay, hasta se me enchinó la piel. Yo le regalaría a la humanidad así como un toquecito aquí adentro para que pudieran abrir a verse a ellos mismos, que pudieran abrir este canal de reconectar con los seres tan mágicos y divinos que somos y que tenemos dentro. Y yo creo que cuando uno despierta, la vida se ve de otra manera totalmente. Empiezas a vivir diferente, empiezas a conectar diferente, empiezas a amar y a disfrutar la vida. Entonces, sí, yo les abriría este espacio de conciencia con mucho amor, que se pudieran ver a ellos mismos. Galia, pues muchísimas gracias por esta plática. De verdad, del fondo del corazón, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, amigos, pues yo soy Marta Carrillo y esto es Universos. Nos vemos en el siguiente.